Preámbulos, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Bueno, hoy es un día especial porque estamos celebrando el Día de la Familia. Y qué hermoso saber que cuando la familia se reúne a escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero que estemos mirando este capítulo de una forma interesante. Cuando usted llega a una familia y está en el quicio de la puerta, usted mira sus adentros por primera vez, ¿sí? Y cuando empiezan a hablar con usted, empieza, uy, qué diferentes son a nosotros. Todas las familias son diferentes, ¿cierto? Hoy vamos a entrar al quicio de la puerta de la familia de Jesús. Vamos a entrar y vamos a sentarnos en la sala y mirar muchas de las situaciones que vivía Jesús de alguna manera, de una forma detallada o no detallada, de lo que nos muestra la palabra de Dios para entender cómo vivía Jesús. En qué condiciones vivían sus hermanos. Y cómo se parece mucho a nuestra vida cotidiana. Y quiero que miremos el texto. Mateo capítulo 3, gracias. Mateo capítulo 13, versículo 57 en adelante. Vamos a ir a leer la palabra del Señor. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a ver. Señor, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar y escuchar una vez más tu palabra para ser edificados, exhortados, animados para la gloria de tu nombre. Permítenos que nuestros sentidos estén atentos a tu voz para poder entender y comprender y así poderlo aplicar para la gloria de tu nombre. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es interesante y quiero que hoy estemos pensando en esto tan interesante. ¿Cómo sería la familia en los tiempos de Jesús? No sé si usted ha mirado todo el contexto histórico, cultural de lo que era la vida de Jesús. Y como les decía, vamos a entrar en el quicio hacia adelante de la casa de Jesús. Dice en el versículo 53, dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Recordemos que Jesús hablaba por parábolas. ¿Y qué propósito tenían estas parábolas? Estas parábolas tenían un propósito: de revelar las cosas profundas de una manera sencilla. Y es hermoso, porque bueno, muchas parábolas vienen a su mente, muchas vienen a mi mente. Una de las que más me gusta a mí es los dos cimientos. No sé cuál le gusta a usted y cuál es la preferida. Y los dos cimientos me hace pensar en qué estoy construyendo yo, si en arena o en una roca. Es interesante. Y todos los días nosotros estamos en construcción, especialmente en nuestra familia. Cada decisión que usted y yo tomemos, estamos mirando si estamos construyendo en una roca o en la arena. Y es interesante, Jesús hablaba siempre por parábolas. Utilizaba todos estos elementos cotidianos para enseñarnos la aplicación, no solamente la información. Podemos aprender algo, pero si no lo aplicamos, ¿de qué sirve? De nada, ¿cierto? Tenía dos propósitos. Primero, revelar la verdad a un corazón dispuesto. Recuerda esto:
Las parábolas revelaban a ese corazón dispuesto, pero también ocultar al corazón duro. Alguien dijo que el mismo sol que sale sobre el cielo endurece el barro, pero ablanda la plastilina. Hoy, acá, en este momento, la palabra es predicada. Y tú puedes salir de aquí y encontrar muchos errores. Pero si también buscas una bendición, la vas a encontrar. La palabra de Dios es eso. Cuando tú dispones tu corazón para recibirla, ¿sabes qué? Vas a recibir bendición. Y ese es el propósito de las parábolas. En el caso de Jesús, muchos le decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Usted lo ve ahí en Marcos 3:21, que cuando lo oyeron los suyos, vinieron a reprenderle porque decían, está fuera de sí. Mucha gente nos va a decir lo mismo. ¿Pero usted qué hace en ese lugar? ¿Qué hace leyendo la Biblia? ¿Para qué eso? ¿Sí? Y la realidad es que cuando la palabra viene a nuestra vida, esa parábola viene a nuestra vida, da fruto. A 100, 60 por 1. Por eso es importante que hoy estemos atentos a su palabra. Mateo 13, mire lo que sigue diciendo, Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? Recordemos algo interesante, y es que en las sinagogas, en el tiempo después de la destrucción del templo, eso cogió mucha fuerza cuando el templo fue destruido, pero estas sinagogas tenían 3 propósitos importantísimos. Las sinagogas tenían el propósito primero de la oración, segundo de la enseñanza de la Torá y tercero la comunión. Lo que realmente es una iglesia local hoy en día. Si usted no viene a la iglesia con el propósito de orar, de tener comunión con Dios y sus hermanos, de aprender la palabra de Dios, no tendría el propósito. Y Jesús predicó en las montañas, predicó en los montes, pero también predicó en las sinagogas. Y aunque no se le llama aquí sinagoga, no tenemos un templo como tal, porque el templo somos nosotros. Pero sí hay un lugar de reunión donde nosotros aprendemos la palabra de Dios. Y usted y yo debemos recuerde esto, que tener una iglesia local es el regalo de Dios para usted, para que tengamos crecimiento espiritual en el Señor, para que podamos desarrollar los dones en el Señor, para que podamos ser exhortados y edificados, ¿para qué? Para reflejar luz a un mundo de tinieblas. Qué hermoso es. ¿Amas tu iglesia local? Si la amas, levanta tu mano. Tienes que amar tu iglesia local. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde congregar, un lugar de reunión. Pero dice aquí el texto que se maravillaban, pero ¿por qué se maravillaban? 2 cosas interesantes. Se maravillaban de su doctrina, de cómo él teológicamente era una persona tan preparada que no tenía un rabino que le había enseñado. Bueno, recuerde esto, que en la cultura judía siempre había un rabino reconocido que le instruía, pero no conocieron nada de Jesús. De hecho, cuando usted ve la vida de Pablo, ¿quién le instruyó a Pablo? Gamaliel. Y siempre daban los créditos cuando veían a alguien que salía al escenario y decía, esa persona la edificó ¿quién? Gamaliel. Y así sucesivamente. Pero cuando veían de Jesús, decían, ¿pero quién edificó a Jesús? Y para ellos era una sorpresa. Otra de las cosas que veían en Jesús es su poder y sus milagros. Se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de su enseñanza, de sus parábolas, pero también que eso era acompañado ¿con qué? Con milagros y prodigios. Mira, y eso es aplicativo para nosotros hoy. Aunque no creemos en milagreros, sí creemos en un Dios de milagros. ¿Y cuál es el mejor milagro? Que Dios levante a los muertos, siendo nosotros, ¿qué? Muertos en nuestros delitos
y pecados. Pablo lo dice. Y Él os dio vida cuando vosotros estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivías en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cristo resucita los muertos. Quizás en esta mañana usted esté meditando en su propio corazón: no, pero yo estoy vivo, no me ve, pastor. Pero estoy hablando de esos muertos espiritualmente, que están lejos de Dios, que no tienen una comunión cercana con el Señor. Quizás hoy sea el día de salvación. Interesante. Hoy, especialmente en el Día de la Familia, muchas personas te pueden ver a ti, que has creído en el Señor Jesucristo. Y de pronto no ven algo sorprendente, algo milagroso, pero sí ven algo en tu vida cuando creíste en Cristo. Que aunque a pesar que nos equivocamos, cada uno de nosotros, recuerda esto, tenemos la gracia de Dios, su sabiduría. ¿Y dónde está el secreto? Recordemos que es interesante pensar en esto, que mucha gente tiene la duda en su propia vida de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Y esas respuestas las conoce aquel que ha entregado su vida al Señor. Si tú no sabes, no puedes salir de aquí sin saber cuál será tu destino eterno. Hermanos, Cristo contestó todas esas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Y a dónde vamos? Nosotros no somos partículas de las estrellas, ni energías que llegan hoy y desaparecen. No, venimos a este mundo con un propósito. El propósito principal es conocer a Cristo como nuestro Salvador, para decidir dónde queremos pasar la eternidad. Si tú no sabes eso, tienes que buscar al pastor, a un hermano maduro en el Señor que te enseñe la palabra de Dios. Pero hoy te digo, yo estoy de pasadita, hoy te digo que Cristo es el medio de salvación, el único Dios verdadero que se hizo hombre para perdonar a los pecadores. En Él tenemos la vida eterna. Cristo dijo, ¿sabe qué? Dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Qué bendición. La sabiduría que Dios nos da, hermanos, tiene un secreto. ¿Sabes cuál es la sabiduría que tiene un secreto? ¿Sabes cuál es el secreto de la sabiduría? De lo que yo aprendo, lo aplico. De lo que tú y yo aprendemos, lo aplicamos. Ese es el secreto de la sabiduría, aplicar conocimientos del Señor. Versículo 55, Mateo 13, 55. Siga conmigo en la lectura. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se sorprendían. Bueno, cuando usted ve aquí el texto, mucha gente en la iglesia tradicional están satanizando que tener hijos, en el caso de María, que porque tuvo hijos, entonces ya, uy no, tremendo, eso estuvo muy mal. ¿Cómo ustedes van a decir si ella es la Virgen? Amén. Fue la escogida del Señor. Mucha gente me dice, no, pero es que ustedes, los evangélicos, no creen en la Virgen. No, eso es totalmente falso. Nosotros sí creemos que ella fue la madre de Jesús y que fue el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo se hiciese hombre. Pero ella tuvo su familia, lo dice el texto. No es pecado tener hijos. ¿Es pecado tener hijos? No, dentro del matrimonio no es pecado. Fuera del matrimonio sí. Pero dentro del matrimonio, uno de los propósitos en Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿qué dice? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Tener hijos es una bendición. ¿Cuántos son padres acá? Levanten la mano. ¿Es una bendición o no, hermanos? Una bendición.
Tiene que dar gracias al Señor. Y pensando en esto, que lo reconocían a él como el hijo del carpintero, no pierdan la atención acá. Recordemos que en el contexto judío, el carpintero era el artesano del pueblo, el albañil, el que construía casas con madera, techos con madera y encima adobe. Y esas eran las casas, y a eso se dedicaba José, junto con su hijo mayor. ¿Quién era? Jesús. Eran los constructores de su tiempo. Lo veían a él como el artesano, pero decían, ¿cómo así? Este artesano, esta persona del común viene aquí a enseñarnos doctrina, y además de eso, tiene milagros y prodigios, los hace. Y quiero que pensemos en algo. Es una bendición tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú y yo tenemos hijos, en 50 años tú no estarás, seguramente no. Pero tus hijos, tus nietos, sí. ¿Y quién va a impactar esa próxima generación? Nuestros hijos. Así que si invertimos en la vida espiritual de nuestros hijos hoy, tu papá, cuando estás enseñando una verdad bíblica, pero le estás modelando cómo se debe hacer, no solamente causará una enseñanza, sino un nombre impacto. Alguien dijo que nunca va a olvidar. Una buena enseñanza ilustra, pero el ejemplo arrastra. Tú y yo, mamá, papá, pensemos en esto. Si tu hijo ve que te estás alistando para la iglesia y te levantas, pero cuando hay el partido de la selección, Colombia, vamos rápido, la camiseta, y hay que hacer esto, ¿tu hijo qué va a ver? Lo importante para mi papá es esto. Entonces eso sí es importante. Si la mamá le está diciendo, no, las uñas tienen que estar bien arregladas, todo bien presentado, el cabello pinturado y todo esto bien pulcro. Pero para la iglesia y el servicio de damas, el evangelismo no es tan importante. Cuidado. Mamás, papás, cuidado. Porque si estamos diciendo que el camino del Señor es importante, tenemos que reflejarlo ¿en qué? En nuestras conductas. Mira, es una exhortación con amor, porque todos podemos ser arrastrados de esa manera. Enseñemos a nuestros hijos, cultivemos en ellos la pasión por Dios y cultivar a ellos el amor a Cristo. ¿Sabes qué? Me decía algo lindo ayer. Pienso que es algo muy importante. Mari decía algo muy lindo esta mañana. Ella miraba la torta. Digo, ¿qué tal donde una hormiga de pronto? Yo creo que estás provocada de torta. Pero dijo algo muy interesante, porque sabe que donde una hormiga llegue a tocar la torta, ¿sabe qué hace esa hormiga? Trae su familia y ya no comemos torta. Ya no. Y hablábamos de esa verdad espiritual, ¿cierto? Esta mañana. Mira, cuando tú tienes una verdad bíblica en tu vida y la pruebas y te deleitas en ella, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a compartir esa verdad con otros y vas a decir, ¿sabes qué? Quiero que te deleites con lo que probé. Mira, todos nosotros necesitamos, como padres, revelar esa verdad a la vida de nuestros hijos. Mire, ellos serán los emisarios, los mensajeros de Dios, los voceros de Dios. Mire, me deleito cuando los niños cantan. Tenemos un ministerio allá en las veredas, son 14 veredas, y estamos predicando el evangelio en las veredas, en los campos. Y hay niños. Y quizás
Le digo al Señor, quizás de pronto yo no pueda llegar a ver fruto, pero sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Los que sembraron, otros sembraron y otros que cosecharán. Ahorita yo soy ¿qué? En siembra. Sembrando en ellos el corazón. Nuestro equipo de siervos, siervas del Señor, siembran la palabra de Dios cada domingo, cada jueves. ¿Para qué? Para predicar y que a futuro esos niños sean los futuros pastores, futuros misioneros, futuros maestros de escuela dominical, futuros ministros de música. Míralos así. Pero ¿sabes qué? Que vean tu ejemplo de amor y servicio. Dedica un día en la semana para hacer evangelismo. Hoy el día son los ¿qué? Los martes. Aprovecha ese momento. Coloca esas disciplinas en tu día. Sí, vamos a hacerlo. Pero no me estoy saliendo, ¿cierto? Versículo 25. Mateo 1:25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Bueno, esta palabra no la conoció, no es que no la haya conocido, como bueno, me presento. Soy José, después de haber convivido, o mejor, después de haber convivido. No es este conocer. En la Biblia eso es un eufemismo que significa ¿qué? Que no tuvo relaciones íntimas hasta que después de que su hijo Jesús que nació, y por eso que ella tuvo más hijos. No es pecado tener hijos dentro del matrimonio. Y bueno, y en la cultura judía se veía que los que tenían muchos hijos eran porque estaban que bajo la bendición de Dios, porque estaban cumpliendo el propósito de Dios. Los que no tenían hijos estaban que bajo juicio. Y aquí ellos eran muy bendecidos, por lo que vemos en el texto. Aquí también era una familia bendecida, ¿no? Yo tuve 2 nomás. Hubiera querido tener más, pero no pude. ¿Quería tener cuántos? 6. Bueno. Dice aquí que este hijo primogénito Jesús seguramente trabajaba muy duro para ayudar a sus hermanos, para levantarles, para animarles. No se sabe mucho de José, ¿cierto? Muy poco se sabe de Jesús. Pero sí se sabe mucho de sus hermanos. Lo triste es que muchos de ellos no creían en Cristo. Y cuando usted y yo vamos al antiguo pacto, ¿recuerdan a quién? A José, que tenía muchos hermanos, pero sus hermanos ¿qué? Lo odiaban. Y es un tipo de Cristo, porque como ahí sí fue vendido por 30 piezas de plata también José en el antiguo pacto. Y Jesús fue odiado por sus hermanos seguramente porque él les hablaba la verdad. Y seguramente nos van a odiar cuando decimos que, ¿verdad? Pero hay que decirle con amor. Ellos no sabían, o pues mejor, ellos sabían que él era real, que no era un fantasma como mucha gente habla en el docetismo y el gnosticismo, que él solamente era una especie, una emanación, o que él era un fantasma, algo así. No, Cristo fue real, 100% Dios, 100% hombre. ¿Crees eso? Amén. ¿Lo creemos? Pero mira que los hermanos de Jesús no creían. ¿Tú quieres leer conmigo? Si quieres ahí pasa la página. Juan 7:2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que tú haces. Eso fue un sarcasmo. Mira lo que dice el versículo 4. Juan 7:4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. ¿Sabe qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Usted puede creer eso? ¿Sabe? La escritura está diciendo que ellos seguramente vieron los milagros y decían, veían lo que él hablaba con sabiduría y hablaba de la muerte y la resurrección. Seguramente les hablaba acerca de eso con parábolas. Les hablaba del reino. Pero ellos ¿qué decían? ¿Quién se cree? Ellos no creían. Seguramente cuando usted hace una reunión familiar también puede hacer lo mismo.
Pero Jesús en su amor, y quiero que vayamos al texto, porque aquí nos está mostrando la incredulidad de un corazón duro, que aunque puede ver mucho la gracia de Dios, pero ¿sabe qué? Puede estar duro e indiferente a lo que Dios está diciendo. Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él porque Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. La palabra sacandilo en el original, chandalizó. ¿Sabe qué, hermanos? Es hacer tropezar, hacer caer. Me gusta esa palabra porque es tender una trampa. Pero ¿cómo así? En el original es eso, hacer caer, hacer tropezar. Cuando usted lee Primera de Pedro, ¿recuerda lo que dice? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿qué? En la palabra de Dios. Para muchas personas la palabra de Dios es una bendición, pero para otros la palabra de Dios es un tropiezo para su pecado. Cuidado. Cuidado. Porque qué duro es caer en las manos de un Dios vivo. Si escucha la palabra, atiende a su voz. Para muchos, la palabra de Dios viene como Faraón. Faraón escuchó la voz de Dios, sus milagros, pero su corazón ¿qué? Se endureció como una piedra. Pero si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dice Hebreos. Si hoy escucha su voz, no endurezca vuestros corazones, como en el día de la provocación. Hermanos, voy terminando, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, amigos invitados, no estás aquí por casualidad. La palabra de Dios que viene a nuestra vida quiere alimentarnos, fortalecernos, animarnos, confrontarnos en nuestro pecado. Decirle detente, no más. Pero hoy puedes salir con esa incredulidad como entraste. Si es así, haz un paro. Porque Dios habla por su palabra. Una de las cosas que vemos en su palabra y es que el ser un hijo de Dios, aquellos que se acercan a Dios, es porque tienen un corazón dispuesto para Él. Y ellos son su familia. Marcos 3:31 dice, vinieron después sus hermanos, su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Mire, porque todo aquel que hace, subraya esto, hace la voluntad de Dios. Este es mi hermano, mi madre y mi hermano. Hoy es el día para que te unas a la familia del Señor. ¿Sabe qué dice Juan 1:12? A lo suyo vino y ¿qué? Los suyos no le recibieron, mas a todos ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos, miembros de la familia de Dios por la obra de su Espíritu, la muerte y la resurrección. En creer en la obra redentora, Cristo nos hace parte de su familia por la fe.
¿Amén o no amén? Amén. Amén. No se necesita ninguna obra. La única obra que se necesita fue la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra. La voluntad de Dios, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Hermanos, de esta historia uno dice, pero ¿cómo así? Los hermanos de Jesús no creyeron, se perdieron. La victoria en la cruz, por su muerte y su resurrección, mostró en Hechos 1:14. Quiero que vayamos para terminar. Hechos 1:14. Porque usted dice, pastor, todo es así tan triste, los hermanos de Jesús no creyeron. Pero quiero que miremos el texto aquí, hermoso, y nos brinda esperanza. Porque entendieron la obra redentora de Cristo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Hermanos, cuando somos fieles en los propósitos del Señor hasta la muerte, esto mostrará una evidencia de nuestro amor, de nuestra fidelidad, o mejor, la fidelidad soberana sobre hombres pecadores. Que hoy, Día de la Familia, vamos a ir con el ánimo de decir, Señor, quiero ser fiel. La fidelidad de Cristo al mandato del Padre mostró que Él pudo vencer la muerte, resucitar al tercer día, ascender al cielo, dándonos de su poder, de su espíritu, mostrando la evidencia de salvación a pecadores como tú y como yo. Que esa evidencia se vea tan latente en nuestra vida diaria y en nuestro hogar. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tu bendita palabra que fue predicada, que nos enseñaste que también tuviste una familia, que seguramente no fue nada fácil, porque vivir con incrédulos, con duros de corazón no va a ser fácil. Pero recordar que la obediencia, el amor, la comunión estrecha contigo nos da la fuerza. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, a terminar la carrera dependiendo de tu fuerza. Señor, gracias por tus siervos, por tus siervas en este lugar. Gracias por su fidelidad, por su amor a tu presencia y amor a las almas. Señor, ayúdanos a cultivar pasión para contigo. Y que aunque estemos rodeados de incrédulos, podamos, Señor, reflejar la luz de nuestro Salvador. Porque aquí oramos en Cristo nuestro Salvador. Dios bendiga. Gracias, Pastor.